Me rompí en 1000 pedazos. Todo lo que tenía planeado en mi vida se desvaneció y lo que se suponía que me haría feliz ya no me llenaba. Me quebré del dolor, 1,000 noches. Me invadió la incertidumbre, la ansiedad me carcomía, la depresión se apoderaba de mí y la desesperanza de que ya nada tenía sentido era cada vez más evidente. Me levantaba todos los días con un vacío en la panza y las distracciones que siempre me sirvieron dejaron de hacer efecto. Comencé a cuestionarme de qué se trataba mi vida, si esto era mi vida. Me cuestionaba quién realmente era, mi propósito, mi lugar en el mundo. Me cuestioné todo, mi pareja, mi familia, mi trabajo. Y el golpe más duro fue cuando me cuestioné si tenía ganas de seguir con mi vida. Los días parecían años y los meses parecían vidas, hasta que pedía despertar de esa pesadilla. Sentía que estaba soñando. Y así pasaron días, semanas, meses. Así pasaron años. Y poco o nada cambiaba. Hasta que un día decidí que yo era quien tenía que cambiar. En el fondo de mi corazón aún quedaba algo de esperanza. Tomé la decisión de que a pesar de estar hundida en el dolor, en la depresión, en el vacío y en el sinsentido de la existencia, elegí levantarme sin quejarme. Comencé a agradecer algo cada mañana. Incluso agradecía no tener ganas de amanecer, porque de alguna manera me daba cuenta que seguía viviendo. Comencé a respirar diferente y en lugar de escuchar la voz que me decía que todo era horrible, comencé a hacer otras cosas. Comencé a buscar algo que ayudara a abrir mi corazón, a detener la ansiedad. Y comencé a mirar al cielo y pedirle a Dios que me ayudara. Estaba cansada de estar cansada. Estaba cansada de estar mal. Quería salir de esa pesadilla. Pasó mucho tiempo, sinceramente. No sé cuánto, pero sabía que Él me escuchaba. Sabía que Él estaba en un lugar. Sabía que estaba ahí, escuchando cada uno de mis ruegos. Y de repente, algo comenzaba a sentirse bien adentro de mi ser. Quería volver a sentirme viva. Hola, bienvenido seas a este tercer episodio del podcast Sueños que Despiertan. Y para adentrarnos ya un poco más en la temática y en las cosas que me gustaría tratar aquí, vengo a contarte que, como ya has escuchado en anteriores episodios, te he compartido un poquito de que realmente lo que me llevó a todos estos procesos de crecimiento, de sanación, de evolución y del despertar de la conciencia fue el hecho de que caí en una depresión muy profunda. Viví la mitad de mi vida en aquel entonces con diagnóstico de depresión y de trastorno de ansiedad generalizado.
Estuve medicada aproximadamente 15 años de mi vida, tomando antidepresivos, ansiolíticos, y por fuera también buscaba todo tipo de ayuda. Tomaba medicamentos naturistas para relajar mi cuerpo, para relajar mi mente, para detener esa ansiedad que todos los días me carcomía y sentía que me volvía loca. Y realmente, conforme van pasando los años y voy aprendiendo de todas estas situaciones con respecto a la salud mental, y mezclando esto con todos los temas espirituales, con los temas de crecimiento, de evolución, de conciencia, me he dado cuenta que la mayoría de las personas, cuando recurrimos a buscar ayuda, una ayuda más elevada, una ayuda del cielo, una ayuda de ese mundo sutil, desafortunadamente casi en todos los casos llegamos a través de una crisis de salud, una crisis familiar, una crisis de pareja, una crisis con los hijos, en el caso de las personas que son papás, cualquier tipo de crisis o incluso un duelo. La mayoría de las personas volteamos a ver el cielo y volteamos a vernos adentro cuando ya llegó esa situación que nos está rebasando y que no sabemos realmente qué más hacer. En mi caso fueron años y años de una búsqueda. En aquellos momentos te hubiera dicho que era una búsqueda sin resultados. Vivía de médico en médico, de diagnóstico en diagnóstico, de hospital en hospital, porque todo el tiempo vivía con dolor. Cuando no era mi cabeza, la migraña, la colitis, el estreñimiento, súmale la depresión, la ansiedad, el insomnio, pasaba días, noches enteras sin dormir, desesperación, taquicardias, diagnósticos de problemas en el corazón, problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en los oídos, una búsqueda incesante de obtener una respuesta a algo que estaba ocurriendo dentro de mí. No sabía qué pasaba, sin embargo yo me sentía mal, tenía dolor, estaba cansada de estar cansada, e incluso llegué a tener un diagnóstico de que muy probablemente lo que me sucedía era derivado de un tumor en el cerebro. Recuerdo perfectamente que ese médicamente fue el último diagnóstico que me hicieron y fueron los últimos estudios médicos a los que me sometí, porque una vez que me hicieron la resonancia magnética no encontraron nada. Mi cerebro estaba limpio, estaba perfectamente bien, y cuando llegó ese diagnóstico, por un lado sentí alivio, pero por otro lado también sentí muchísima desesperación, porque no había una respuesta a todo eso que sentía, que vivía, que me dolía y me calaba hasta los huesos. Ese dolor, ese vacío, esas ganas de no estar, de no sentir. Y esta crisis, en mi caso, fue lo que me llevó a buscar en otros lados. Recuerdo que por esas cosas que tiene la vida, que tiene Dios y que tiene el universo, en uno de esos tantos días que estaba deprimida y en crisis, abrí YouTube y me apareció un video de una persona. Recuerdo perfectamente el nombre
de esa persona que tenía un canal hace muchos años en YouTube, y hoy esa persona no está ya en la tierra, ya trascendió hace algunos años, pero como te contaba en episodios anteriores, el hecho de escuchar la historia de vida de alguien, eso le dio un profundo como sustento y refuerzo a esa idea que albergaba muy profundamente en mí de que debería de haber una solución, que en algún lugar había una respuesta a todo esto que me pasaba, a todo esto que sentía. Y cuando escuché a esa persona, cuando escuché su historia de vida, cuando comencé a escuchar los síntomas que esa persona describía, para mí fue como si hubiera llegado una brisa que me refrescó en medio del desierto. Y dije, alguien está viviendo y está sintiendo lo mismo que a mí me está pasando. Y pude sentir como en ese momento algo dentro de mí se iluminó y dije, claro, voy a buscarle por aquí porque aquí voy a encontrar, si no una solución, por lo menos voy a encontrar una respuesta que me va a ayudar a estar un poco más tranquila. Y bueno, así es como comenzó todo este camino dentro de reencontrarme con mi espiritualidad. Y lo que me he dado cuenta, al menos en mi caso y en mi propio proceso y camino de vida, es que muchos de los seres humanos, si no es que la mayoría, caemos en estos estados de crisis, de enfermedad, de vacío, de depresión, porque nos olvidamos de ese propósito que trajimos como almas, como espíritus encarnados. Y el hecho de olvidar a qué vinimos es como navegar en un lugar, en un mar, sin ninguna brújula. Nos sentimos perdidos, a la deriva, y eso hace que nos llenemos de miedo, de vacío, y obviamente llega a un punto donde el cuerpo comienza a somatizar todas esas emociones. El cuerpo empieza a mandar señales de alerta, de dolor, porque realmente nos encontramos completamente perdidos. No sabemos primero quiénes somos y tampoco sabemos a qué venimos, cuál es el propósito que tenemos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia. Y todos estos años ha sido un recorrido grande para lograr encontrar ese propósito que trajo mi alma, que trajo mi ser. Y he podido darme cuenta que más allá de querer tener una respuesta lógica o una respuesta que satisfaga mi ego, he podido tener ese entendimiento de que el propósito que mi alma trajo a este mundo, a esta tierra, en esta encarnación, lo ha estado viviendo desde el momento en el que mis padres me concibieron. El propósito no tiene que ser algo extraordinario, algo relevante para toda la humanidad. El propósito lo estamos desarrollando con cada día que vamos viviendo. Obviamente que en la medida en que vamos avanzando y lo vamos haciendo más consciente, con más presencia, con más coherencia, con más integridad, obviamente que ese propósito seguramente se va alineando con muchos otros propósitos. Pero hoy me gustaría compartirte esto, el tema del propósito de vida. Creo que ahorita estamos en una época donde las redes, los medios y todo lo que está sucediendo afuera nos ha distraído tanto de
de eso que verdaderamente desea nuestro ser, y es momento de volver otra vez a conectar con esos sueños. Justo muchas de las depresiones y de las ansiedades que sentimos es porque olvidamos ese sueño, porque nos olvidamos de esos sueños, de esos anhelos, de esos propósitos. Y la intención, como te he venido contando, pues es que volvamos cada quien a reconectar con ese sueño que tenemos profundamente, con ese anhelo, con ese propósito, porque ese propósito es lo que le va a dar un norte y un sentido a nuestra vida. Obviamente que la vida por sí misma tiene su propio sentido, y no tenemos que estar siempre como encontrando las respuestas a todo. Estoy convencida de que habrá cosas y situaciones que no van a tener una respuesta, al menos no por ahora, y tenemos que aprender a vivir en paz sin tener todas las respuestas todo el tiempo. Pero sí es muy importante que comencemos a volver la mirada y la atención a nosotros, adentro, a lo que sentimos, a lo que siente nuestro cuerpo, a lo que sueña nuestro corazón, a eso que hace que nuestras entrañas vibren, pero que vibren de emoción, de gozo, de plenitud. Y pues me he dado cuenta que estamos muy perdidos. No sé si todos, pero sí con muchas de las partes humanas con las que me ha tocado conectar en estos últimos tiempos. He logrado descubrir que estamos bastante perdidos en ese sentido. En algún momento tenía la visión, platicando con alguien, de que todos somos una partícula de la divinidad, todos somos una chispa de esa luz que en algún momento decidió explotar